Veamos. No, tengo que... Por algún lado tengo... Ya. ¿Sí? Aquí. Bueno, les voy a hablar de la resiliencia y la resiliencia urbana, resiliencia en ciudades, una aproximación más que tiene que ver con la gobernanza y con los desafíos que tiene el país respecto de esto. Uno tiene que ver con el contexto global. Hoy día, y esto seguramente lo han escuchado en cuántos foros hay hoy día a propósito de la COP25 respecto de la creciente urbanización de las ciudades, de urbanizado que es Latinoamérica. Más del 80% de las personas en Chile viven en ciudades y que por primera vez en el mundo hay más gente viviendo en ciudades, en las áreas urbanas de las ciudades que en el área rural. Y en ese contexto es imposible vincular la resiliencia de las ciudades descontextualizándolo de la globalización y de la crisis climática. Yo creo que ya estamos hablando más que de cambio climático y crisis climática. Hoy día varias de las presentaciones hablaban ya, en el caso hídrico, estamos en una sequía severa. Y ahí hoy día hay un montón de acciones globales respecto a la cual Chile tampoco está exenta, respecto de cómo efectivamente enfrentar un desarrollo futuro, tomando medidas hoy día y asegurando también, por lo tanto, ciudades más sostenibles y resilientes. Y con los focos en las ciudades, porque se ha desdibujado también este tema que son los países los que generan las acciones, sino que más bien son las ciudades y sus personas. Y en ese contexto, la resiliencia urbana, hay distintas definiciones, pero yo diría que en temas de resiliencia urbana, tanto Hábitat con Naciones Unidas y esta red que impulsó la Fundación Rockefeller, tiene mucho que ver cómo efectivamente las personas y las ciudades son capaces de prepararse, adaptarse y recuperarse frente a un evento o un impacto agudo o un estrés crónico. Y eso es bien interesante porque en general uno asume o asocia la resiliencia más a desastres naturales o impactos agudos, donde en general culturalmente uno puede decir los chilenos son bastante resilientes. Surge en el lenguaje cuando dice enfrentamos como somos un país multiamenaza, estamos constantemente enfrentando distintas situaciones y somos capaces de organizarnos, ponernos de pie y levantarnos. Es menos común, efectivamente, asociar la resiliencia a las tensiones crónicas. Y las tensiones crónicas tienen que ver con aquellos aspectos de la calidad de vida de las personas que están permanentemente siendo afectados, tensionados, la congestión, la inequidad social, un problema tan importante en Chile y en Latinoamérica, los temas que tienen que ver con la movilidad en la ciudad, los temas que tienen con los residuos, con el estrés hídrico. Y eso lo que hace, y cómo está vinculado esto, es que mayor cantidad de personas viviendo en ciudades, mayores niveles de urbanización, lo que empieza a pasar es que se empiezan a presionar los servicios urbanos. Y esa presión en los servicios urbanos y los servicios básicos, como el agua, el abastecimiento del agua, como todo lo que tiene que ver con el suministro de energía, van a ser cada vez temas más recurrentes en este escenario de crisis hídrica y de crisis climática. Y esas ciudades, por lo tanto, necesitan herramientas para poder efectivamente convertirse y ser más resilientes para enfrentar esto. Y en ese sentido, se habla que los sistemas de resiliencia deberían cumplir al menos estas 7 características. Y les voy a ir dando un ejemplo muy rápido para no quedarnos ahí. Reflexivo tiene que ver más bien de cómo yo efectivamente soy capaz, no puedo evitar que pasen, pero sí soy capaz de aprender del pasado y tomar medidas al respecto. Algo decía el ministro hoy día de Obras Públicas, que después del 2010 Chile ha tomado medidas y en general, en términos de terremotos, ha mejorado los códigos de construcción, los sistemas de protección civil, estamos cada vez más preparados. No podemos evitar que pase, pero sí podemos generar condiciones territoriales en capital social que nos permita enfrentar mejor. Este ejemplo es el ejemplo de México después del terremoto del 85. Ellos crearon, de partida se situaron en otra ciudad y crearon un subcentro también de alerta sísmica mexicano, generaron sistemas de alerta temprana, lo que les permite hoy día además, con pocos segundos de diferencia, pero tener un sistema que les permita alertar y por lo tanto han disminuido también la pérdida en vidas humanas y eso. Entonces, reflexivo en un sistema resiliente tiene que ver con que efectivamente puedo ir incorporando aprendizaje. Otra característica tiene que ver con el ingenio y efectivamente poder no solo ser espectador de nuestra ciudad y ver cómo los cambios no son temas de otros, sino cómo efectivamente somos capaces de ir innovando y poder ir mejorando también esta calidad de vida. Este es un ejemplo de movilidad sostenible y cómo, y aquí en Chile se hace mucho también, se ha empezado a hacer con temas de recuperación de
de terrenos residuales o plazas de bolsilla, y es dándole otra también uso a los espacios públicos, porque tenemos más gente viviendo en ciudades. El tema de la inclusión tiene que ver, no solamente, la inclusión tiene que ver con un consenso, en cómo efectivamente como ciudad somos capaces de lograr ciertos consensos, unos casos más emblemáticos, el caso de Medellín, esa es la Biblioteca España, respecto del consenso en términos de transformación urbana que vivieron, más allá de los gobiernos políticos, transversalmente y con alianzas multiactores, o sea, alianzas múltiples, o sea, público-privadas. Si uno mira los territorios, la región metropolitana, el 80% de la inversión es privada, el 20% es pública. Si uno mira además dentro de lo público, el 18% regional, el 7% será municipal y el resto es plata sectorial. Entonces es imposible que se desarrolle cualquier territorio sin una alianza público-privada. Lo integrado tiene que ver con que efectivamente soy capaz de mirar sistémicamente los territorios. Entonces, este es un fondo de agua y van a ver ahí la experiencia que Santiago está teniendo, es cómo efectivamente frente a una temática, que en este caso el agua, es posible que efectivamente distintos actores, como el agua en este caso está vinculado con el tema energético, puedan generar los fondos de agua son fondos de inversión. Hay 32 fondos de agua en el mundo y lo que hace es como hacer una especie de gobernanza respecto a una cuenca y priorizar respecto de todos los usuarios de esa cuenca dónde voy haciendo las inversiones. Chile acaba de aprobar su Consejo Regional en el caso de Santiago, en el área metropolitana para la cuenca del Maipo, un fondo de agua a falta de gobernanza en cuenca. Y lo otro tiene que ver con la robustez, y esto es como más común en infraestructura que uno asocie a la resiliencia, que tiene que ver cómo efectivamente yo empiezo a adaptar mi infraestructura frente a ciertas amenazas. Acá ustedes ven, es muy recurrente, ven los huracanes, Miami, cómo la ciudad 2 días después está ya de nuevo en funcionamiento, y tiene que ver cómo han ido adaptando su sistema. El primer piso en el fondo son pisos inundables. Hay un montón de características que hacen que efectivamente se reflexione desde un punto de vista también de las políticas de infraestructura en una ciudad. La redundancia es el plan B. Hoy día Luis de Gran me sorprendió su mirada tan sectorial de decir, línea 1 es tan importante en los viajes en la región metropolitana y no tenemos plan B. Lo mira sectorialmente, pero si uno lo mirara sistémicamente un área metropolitana como gobierno es preocupante. Efectivamente, cuando se rompió la matriz de agua potable en Providencia y se inundó la línea 1 del metro, la cantidad de gente caminando por las calles, y efectivamente no había un plan B. O sea, no hay un sistema alternativo de buses, o que la ciudad esté preparado, o que la propia comunidad se organiza en compartir el auto de esto. Costa Rica está haciendo una apuesta y tiene el 50% de sus semáforos con energía solar. O sea, si se corta la luz, sus semáforos siguen funcionando, y eso es una especie de redundancia en su sistema de movilidad. Otro tema que tiene que ver es con la flexibilidad. Efectivamente, la planificación o la ausencia de planificación es un tema súper recurrente en las políticas públicas y en temas de infraestructura, y en este tema específicamente en la preparación frente a temas de cambio climático. Esto tiene que ver con un plan que tenía Macri cuando era gobernador del Gran Buenos Aires, y se definió hacer toda una transformación en temas de reciclaje, y el plan no funcionó. Querían plan basura cero al 2020 y no funcionó porque, a pesar de que generaron toda la infraestructura, lo que no tuvieron fue un elemento súper importante, que era la disposición de las personas a reciclar. Entonces, tenía toda una pata o la ausencia de lo que era la educación ambiental, que no tuvo el programa. Y por lo tanto tuvieron que redefinir sus metas. A eso se refiere en resiliencia la flexibilidad, sí, con el mismo objetivo, pero poder adaptar el plan de manera que se pueda ir cumpliendo. Entonces, los sistemas resilientes y la capacidad de resiliencia frente a un cambio climático en una ciudad se basa, yo diría, como en 3 capacidades. La capacidad de absorción, o sea, la capacidad que yo tengo de estar preparado frente a un evento y con acciones predeterminadas. Por ejemplo, la remoción en masa a la quebrada de Macul, las acciones que se hicieron posteriormente, y que tenemos 7 piscinas decantadoras que permiten que efectivamente frente a un aluvión pueda ir reteniéndose ahí. Esa es una medida que tiene que ver con medidas de absorción o de capacidad de absorción en cambio climático. La segunda capacidad tiene que ver con una capacidad de adaptación. O sea, que el sistema, efectivamente, la capacidad de un sistema que podría modificar algo de sus características, podría cambiar algo de sus características. Por ejemplo, el tema del riego.
Efectivamente, en el ciclo del agua hemos tecnificado el riego, el sector de la agricultura tiene un subsidio gigantesco en términos de eso, pero efectivamente se esperaba que parte, si yo ocupaba menos agua, pudiera reinyectar esa agua al acuífero, pero lo que ha pasado es que yo me he puesto a plantear más, o sea, he usado más hectáreas de plantación. Entonces, el objetivo a propósito del impacto de las políticas públicas no se estaría cumpliendo porque supuestamente yo iba a disponibilizar más agua porque iba a ocupar, pero estoy comprando el terreno al lado y estoy plantando más. Entonces, en el tema de la adaptación tiene que ver con si estamos en un escenario de sequía, vamos a seguir plantando de la misma forma, vamos a usar el mismo tipo de especie, eso tiene que ver. La tercera capacidad de resiliencia frente al cambio climático tiene que ver con la capacidad de transformación. Y la capacidad de transformación quiere decir que yo cambio radicalmente mi forma de enfrentar un tema. Por ejemplo, el tema energético. Años atrás estábamos con una dependencia hidroeléctrica del agua para producir energía. Se cambió la matriz energética, pasamos a energías renovables y hoy día le da eso una resiliencia al país en términos de, y oportunidad en términos de desarrollo que son gigantescas. Esas tres capacidades de tener los sistemas resilientes hace que efectivamente, eso me lo voy a dar, en el tema, uno de los temas críticos para poder efectivamente tener ciudades resilientes en Chile tiene que ver con la gobernanza metropolitana. Estamos a puertas, la reforma ya está, estamos a un año, el 22 de octubre del 2020 vamos a estar votando por una nueva autoridad metropolitana, un gobernador. Y uno de los grandes desafíos que va a tener este tema de la gobernanza metropolitana tiene que ver con que la ciudad pueda ser capaz de funcionar en tiempos normales, pero sobre todo tiene que ser capaz de funcionar en tiempos donde estamos en crisis, donde tenemos tanto un impacto agudo o tenemos una tensión crónica. Y frente a eso, la capacidad de gobernanza de una ciudad es bien clave. Ahí les traje un ejemplo de Quito, que por tiempo esta presentación va a quedar, pero muy rápidamente Quito hizo en términos de resiliencia, en el centro de Quito ellos tienen mucha vivienda informal, es como una batea Quito en su territorio, y lo que hicieron que en el centro de la ciudad, barrio histórico con muchas restricciones en términos de edificación en altura, pusieron un incentivo a los inmobiliarios de poder construir mayor cantidad de pisos para que le diera la rentabilidad, pero con tres condiciones. Una, que pudieran ser edificios ecoeficientes, y ahí ellos ya tienen cifras, eso lo pueden buscar, de ahorro de agua, de reuso de aguas grises, de acumulación de aguas pluviales, por la eficiencia energética del menor aporte CO2, pero sobre todo la segunda condición es que estuviera cerca de BRT, de estaciones de metro, que les permitiera que la gente dejara el auto, o sea que pudiera efectivamente tener una movilidad sostenible y también contaminar menos. Y lo tercero, que hay captura plusvalía. Y la captura plusvalía permitió que efectivamente esa plata que se captura pueda ser reusado en proyectos sociales, de vivienda social económicamente. Entonces, ahí hacen que la gente tenga incentivos para vivir en áreas seguras de la ciudad, pero también con una resiliencia que se gana como ciudad. Es un proyecto bien interesante en términos. Entonces, la gobernanza en Chile yo diría que está cruzada por tres temas. Una creciente centralización política, algo se va a quebrar ahora con la reforma, donde vamos a tener gobernadores electos y donde estamos en el proceso de traspaso de competencias. Se acaban de traspasar, estamos en el periodo 1, donde el presidente traspasó competencias a las regiones, bastante modesta, diría yo, mucha focalización, poca competencia concreta, y con gobernador electo que van a asumir los 6 de enero del 2021, va a entrar la segunda etapa donde las regiones van a pedir competencia. Entonces, lo que tenemos ahí es que hoy día tenemos, en el fondo, esta es la línea de gobierno interior y tenemos intendentes con dos sombreros. Una línea de gobierno interior como intendente y la línea de gobierno territorial como presidente del gobierno regional. Lo que va a hacer la reforma, no es que no vamos, porque se dice mucho que vamos a votar por el intendente, lo que va a hacer la reforma es que en realidad la persona que existe hoy día como intendente, en el fondo se va a transformar en dos personas. Vamos a tener un gobernador regional que va a liderar el gobierno regional y los territorios y las áreas metropolitanas o más de una dependiendo de los territorios, y vamos a tener un delegado presidencial que es el actual intendente que se queda con las funciones de gobierno interior más tradicionales, de seguridad pública y de desastre, que es una gran discusión porque por vocación el tema de gestión de desastre y emergencia es territorial. Bueno, ahí vamos a tener bastante contienda de competencias, pero ese es el escenario que viene. Parte de la gobernanza y del centralismo se va a romper con esa reforma. El otro gran tema en la gobernanza tiene que ver con la segregación y cómo efectivamente Chile tiene Santiago, una de las ciudades más segregadas de la OCDE, y tiene además muchas otras,
y efectivamente cómo se empieza a nivelar la cancha, y la infraestructura ahí es clave. Y es clave, ahí ya me sonaron mis 15 minutos, me voy a ir muy rápido, y es clave porque efectivamente frente a eventos extremos, a crisis climática, los sectores que tienen mayor vulnerabilidad son los sectores que tienen infraestructura más precaria, que tienen gente con mayor cantidad de pobreza. Entonces, ahí es muy clave el cómo efectivamente se planifica esto. La fragmentación institucional, yo les puse 6 ejemplos donde hay fragmentación institucional. En tema de agua, 43 instituciones públicas están en la gobernanza del agua. Imagínense, todos los privados que están en una cuenca pueden llegar a 100. Entonces, poner de acuerdo en estos temas, esto yo diría que son los temas que por definición o por vocación tienen un rol metropolitano que ser absorbido. Y ahí la planificación es clave en la planificación de la ciudad. Estos son casos de gobernanza, este es un caso del área metropolitana, el río Mapocho entrando del aeropuerto hacia acá, Cerro Navia, Quinto Normal, Basural, Puente La Máquina por más de 30 años, a vista paciencia de todo. Los temas metropolitanos son por definición tierras, son temas que quedan en tierra de nadie, no son de un municipio, les queda muy grande, están en los límites territoriales en general, el gobierno central le queda muy lejos y el gobierno regional hoy día en el estado actual no tenía atribuciones. Pero de facto hubo una alianza público-privada, se lo inauguró la semana pasada uno de los proyectos que es Puente Carrascal, un piloto, y hoy día es un proyecto además presidencial. Y va a tener además una ejecución. Fíjense el costo del proyecto, 100.000 millones de pesos. 100.000 millones de pesos es el FNR completo, el Fondo Nacional de Desarrollo, que tiene esta región metropolitana para 52 comunas. Es imposible que un gobierno regional ejecute una obra de este tipo. Esta obra es un proyecto presidencial. En general, la infraestructura debe hacerse con alianza público-privada, o sea, es clave. En términos a propósito de las concesiones que se hablaban hoy día, el déficit de infraestructura en términos de vialidad, o sea, pavimentación, veredas en comunas pobres es brutal, es 3 veces el presupuesto de una región. Respecto de eso, se ha avanzado poco en temas de concesión, han habido muchas discusiones respecto de eso, pero ahí hay una nivelación de cancha urgente que hacer. El tema del agua, a propósito del fondo de agua y la vulnerabilidad de las cuencas y cómo efectivamente la gobernanza hoy día no hay una autoridad metropolitana ni de transporte ni de agua, pero cómo de facto uno se puede ir avanzando. Los fondos de agua son eso, son que hace que efectivamente distintos actores en una cuenca puedan trabajar y ponerse de acuerdo respecto a esto. El Fondo de Agua de Santiago va a ser el número 33 en el mundo. Y la reforma regional, que estaba en reforma hoy día porque hubo un consenso de Estado, porque hubo 2 presidentes de la República que pudieron efectivamente, con distintas comisiones presidenciales, la de descentralización, la de promovilidad, la Política Nacional de Desarrollo Urbano y la Comisión Nacional de Resiliencia frente a Desastres, lograron que nos pusiéramos de acuerdo en ciertos consensos de desarrollo de ciudad. Hoy día la reforma regional y la agenda de fortalecimiento es una oportunidad porque en el fondo a nivel regional se crea una división de infraestructura y transporte. A nivel regional vamos a tener los 3 ministerios juntos. Imagínense los costos de transacción para ponernos de acuerdo para poder efectivamente ejecutar hoy día inversiones. Pero a nivel regional vamos a tener a vivienda, a transporte y a Ministerio de Obras Públicas en la misma división. Es una gran oportunidad para poder efectivamente tener políticas de largo plazo a nivel metropolitano en desarrollo. Bueno, va a tener comité ahí, lo verán, va a tener un comité de regional de innovación y desarrollo. Todo esto todavía está en el reglamento, pero es interesante en términos. Y por lo tanto, es muy importante esta reforma porque da la oportunidad de nivelar la cancha en términos de acceso a infraestructura pública y nivelar los niveles de exclusión que tienen distintos lugares en la ciudad. Permite esta proximidad, permite resolver que las problemáticas se vayan resolviendo en la escala. Hay temas que le quedan grandes a los municipios y le quedan muy lejos al gobierno central. Hay una escala subnacional que no tenía atribuciones hoy día, aparece otro territorial que es el área metropolitana y que va a tener una oportunidad de poder mirar más de largo plazo. Hay un tema de adaptación al cambio climático y aquí es importante que la visión de largo plazo se incorpore en los planes de infraestructura y por lo tanto también se aprovechen las economías de aglomeración, o sea, mejore la productividad y eso está súper medido a propósito de los datos y la evidencia de los 2 científicos acá respecto de que las áreas metropolitanas son mucho más eficientes en exceso. Eso es, muchas gracias.